Rápido, moved esos ladrillos de barro a la rampa superior. La gran terraza debe estar lista antes del anochecer. Trabajad con diligencia para el dios Nana. Es imperativo que registren cada detalle de la gloriosa historia de Uruk. Escriban con precisión la crónica de los reyes que gobernaron estas tierras. La civilización sumeria constituye uno de los pilares fundamentales de la historia antigua de Mesopotamia. Surgida en la región sur del actual Irak, Sumeria se destaca como la cuna de numerosas innovaciones que marcaron los inicios de la vida organizada en ciudades y el desarrollo de la escritura, la religión y la administración. La humanidad siempre ha buscado contar sus orígenes y entender cómo se formaron las primeras sociedades complejas. Conocer la historia de Sumeria es adentrarse en el nacimiento de la civilización, una etapa en que la creatividad, la organización y el ingenio humano se unieron para transformar grupos de pobladores en comunidades urbanas latinoamericanas que con el tiempo influirían en toda la historia de Mesopotamia. Los orígenes de la civilización sumeria se remontan a los albores de la vida organizada en la región de Mesopotamia, en el territorio que actualmente comprende el sur de Irak. Esta área, conocida como la Tierra entre Ríos, se benefició de la fertilidad de los suelos aluviales depositados por los ríos Tigris y Éufrates. Hace aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, comunidades de agricultores se establecieron en esta región, aprovechando los recursos naturales y desarrollando técnicas agrícolas innovadoras. Durante los primeros asentamientos, la vida era comunitaria y basada en la agricultura y la ganadería. Con el paso del tiempo, estos grupos se organizaron en aldeas que rápidamente evolucionaron hacia conjuntos más complejos que darían paso a las primeras formas de urbanización. La organización social se fue complementando con sistemas primitivos de autoridad, tradición oral y rituales religiosos, que posteriormente se plasmarían en templos y en la fundación de dioses y diosas, elementos esenciales en la cosmovisión sumeria. Se han hallado vestigios arqueológicos en sitios como Jarmo y Halaf, que evidencian la existencia de asentamientos con estructuras organizadas y evidencia de prácticas agrícolas avanzadas para la época. Aunque los detalles específicos de estas comunidades son difíciles de precisar, lo que sí es claro es que los cimientos de lo que sería la civilización sumeria se formaron en esta etapa, de manera gradual y a lo largo de varios siglos. En esta fase inicial, se comenzaron a desarrollar las relaciones comerciales y de intercambio, fundamentales para el crecimiento y diversificación de la sociedad. Los habitantes de estas primeras comunidades intercambiaban bienes como grano, tejidos y herramientas, sentando las bases para una economía que con el tiempo se volvería cada vez más compleja y estructurada. Las prácticas ceremoniales y la construcción de pequeñas estructuras religiosas fueron preludio de la arquitectura monumental que definiría el paisaje urbano sumerio. La evolución de estos primeros asentamientos hacia ciudades verdaderamente organizadas no fue instantánea, sino resultado de un lento proceso de transformación cultural, tecnológica y social, que más adelante se cristalizaría en lo que se conoce como el período Uruk. El período Uruk. El período Uruk recibe su nombre de la ciudad de Uruk, que es ampliamente considerada como uno de los primeros centros urbanos en el mundo. Durante este tiempo, que abarca aproximadamente desde el 4000 hasta el 3100 a.C., la civilización sumeria experimentó importantes transformaciones en su organización social, económica y cultural. En este periodo se evidencia un notable incremento en la complejidad organizativa de las comunidades sumerias. Las aldeas se transformaron en ciudades, y la creciente necesidad de coordinación y administración dio origen a las primeras formas de gobierno centralizado. La estructura social se fue diversificando, permitiendo la aparición de distintas clases sociales, desde la nobleza y la clase sacerdotal hasta artesanos, comerciantes y agricultores. Cada uno de estos grupos tenía un papel definido en el funcionamiento de la ciudad-estado, lo que facilitó la especialización laboral y el desarrollo económico. Uno de los avances más significativos de este periodo fue la invención de la escritura cuneiforme, un sistema ideográfico y pictográfico que inicialmente sirvió para llevar registros contables y administrativos. Con el tiempo, esta escritura evolucionó, permitiendo la expresión de ideas, mitos y leyes, y sentando las bases para la literatura y la historia.
Pictogramas y símbolos se grababan en tablillas de arcilla, lo que permitió que información vital sobre la organización económica y social de la ciudad se conservara a lo largo del tiempo. El desarrollo de la escritura tuvo una doble función. Por una parte, ayudó a mantener registros precisos de las transacciones económicas y las actividades administrativas. Por otra, se convirtió en una herramienta para la difusión de conocimientos religiosos y culturales. La existencia de estas tablillas permite a los historiadores actuales reconstruir aspectos fundamentales de la vida sumeria, desde la organización del trabajo en los templos hasta las leyes que regían la sociedad. Durante el periodo Uruk, se construyeron grandes templos y sigurats que no solo funcionaban como centros religiosos, sino también como centros económicos y administrativos. Estos templos gestionaban gran parte de la vida pública y privada, siendo el nexo entre los dioses y la humanidad. La religión desempeñaba un papel crucial en la vida diaria, y las ceremonias y rituales se realizaban para asegurar la prosperidad de las cosechas, la fertilidad del campo y la unidad social. Además del aspecto administrativo y religioso, el periodo Uruk fue testigo de importantes innovaciones en el ámbito tecnológico. La creación de sistemas de irrigación, esenciales en una región propensa a la variabilidad del agua, permitió aprovechar de manera más eficiente los recursos hídricos. Los canales y diques mejoraron la producción agrícola, contribuyendo a la estabilidad alimentaria de las ciudades y al crecimiento demográfico. El comercio también se fortaleció en esta etapa. La localización geográfica privilegiada de Sumeria facilitó el intercambio no solo entre las ciudades sumerias, sino también con otras regiones de Mesopotamia y áreas circundantes. Se comerciaban productos agrícolas, cerámica, metales y textiles, lo que estimulaba la economía y permitió a las ciudades consolidar su poder y prestigio. La arquitectura y el arte reflejaron la creciente complejidad social de la época. Se evidenció una evolución en la construcción de estructuras públicas y privadas, donde la utilización de ladrillos de barro cocido resultó fundamental. Las decoraciones en relieves y estelas plasmaban escenas cotidianas, rituales y acontecimientos importantes, dejando un testimonio visual del dinamismo cultural y religioso de Sumeria. Este periodo de intensa actividad y cambio sentó las bases para el surgimiento de las primeras ciudades-estado que caracterizarían el siguiente gran capítulo en la historia de la civilización sumeria. La influencia de la religión y la escritura cuneiforme. La religión y la invención de la escritura cuneiforme son dos de los elementos más distintivos y trascendentales de la civilización sumeria. En el transcurso de la historia antigua de Mesopotamia, estas dos facetas se entrelazaron profundamente, formando un sistema en el que lo espiritual y lo administrativo se fusionaban para dar sentido a la vida cotidiana y a la organización del Estado. Desde sus inicios, la religión sumeria estableció un panteón complejo de dioses y deidades que regían todos los aspectos del universo. Cada ciudad-estado contaba con su deidad patrona, a quien se le rendía culto a través de templos y rituales. La existencia de múltiples dioses, cada uno con atribuciones específicas, ayudó a explicar los fenómenos naturales y el orden del cosmos. Estas creencias se reflejaron en todas las esferas de la vida, desde la administración pública hasta las prácticas cotidianas de la comunidad. El templo, en este sentido, no era solo un espacio sagrado, sino el núcleo central de la vida urbana. Cada gran ciudad-estado contaba con un templo que funcionaba como centro económico, social y político. Los sacerdotes y sacerdotisas que regentaban estos templos tenían una posición privilegiada, ya que se creía que eran intermediarios entre los dioses y el pueblo. Las prácticas de culto incluían ofrendas, festivales y rituales dedicados a propiciar la benevolencia de las divinidades, asegurando la fertilidad de la tierra, la prosperidad y la protección de la comunidad. La escritura cuneiforme, por su parte, representó uno de los inventos más revolucionarios de la humanidad. Originalmente ideada para registrar transacciones comerciales y administrativas, esta forma de escritura evolucionó hasta convertirse en un vehículo para la expresión literaria y la transmisión de conocimientos religiosos y culturales. Los símbolos cuneiformes se grababan en tablillas de arcilla, empleando una caña afilada, y la durabilidad de este medio
permitió la preservación de innumerables textos que aún hoy son fuente indispensable para el estudio de Sumeria. Gracias a la escritura, se pudo documentar la organización interna de las ciudades-estado, detallar acuerdos comerciales y plasmar leyes y decretos reales. Asimismo, la literatura sumeria comenzó a florecer con la compilación de mitos, himnos y epopeyas. Un ejemplo emblemático es la epopeya de Gilgamesh, que narra las aventuras y reflexiones de un rey legendario y su búsqueda de la inmortalidad. Este tipo de obras, además de tener un valor literario inestimable, proporcionan una visión profunda de la cosmovisión, los valores y las aspiraciones de los sumerios. La fusión entre religión y escritura permitió que las ceremonias y los cultos quedaran registrados en el tiempo. Los rituales religiosos pasaron a formar parte de los documentos oficiales y en muchos casos se establecieron calendarios sagrados que regulaban las festividades y celebraciones. La importancia de estos rituales se reflejaba también en la arquitectura, ya que los templos y sigurats eran diseñados para impresionar y conectar efectivamente a los fieles con lo divino. Además, la religión jugó un papel crucial en la incidencia política. Los gobernantes sumerios solían presentarse como representantes de los dioses en la tierra, lo que les confería una autoridad moral y espiritual. Esta legitimación divina se plasmaba tanto en las inscripciones que celebraban sus hazañas como en los monumentos y estelas erigidos a su honor. La conexión entre poder y religiosidad fue algo determinante en la organización del Estado sumerio, y sus vestigios se mantuvieron a lo largo de la historia de Mesopotamia. En conjunto, la influencia de la religión y la escritura cuneiforme marcó una etapa de consolidación cultural. Pudo haber momentos en que los desafíos externos y las tensiones internas pusieron a prueba la estabilidad de las estructuras sagradas, pero la resiliencia y adaptación de estas manifestaciones culturales permitieron que la civilización sumeria se perpetuara a través del tiempo y se convirtiera en una referencia para sociedades sucesoras. Tras el apogeo del periodo de las ciudades-estado, Sumeria vivió una etapa en la que, a pesar de los conflictos y tensiones internas, se logró una notable reunificación durante la tercera dinastía de Ur. Este periodo, que se extiende aproximadamente desde el 2112 hasta el 2004 a.C., se caracteriza por un resurgimiento de la organización política y administrativa y por el esfuerzo puesto en reestablecer el orden en un territorio que había sido testigo de enfrentamientos entre diversas ciudades. La tercera dinastía de Ur es recordada como un momento de renovación en el que se intentó recuperar y sistematizar los conocimientos y las tradiciones sumerias. Durante este tiempo, los gobernantes no solo se dedicaron a la reconstrucción física de las ciudades, sino también a la reestructuración de la administración estatal y la promoción de la cultura y la religión. Los templos fueron nuevamente puestos en el centro de la vida pública y la redacción de leyes, decretos y registros se intensificó para asegurar el funcionamiento adecuado del Estado. En este periodo, se debieron consolidar mejoras en los sistemas de irrigación y en la organización agraria, aspectos que habían permitido a las ciudades sumerias alcanzar niveles elevados de prosperidad en épocas anteriores. La administración rigurosa de los recursos y un sistema burocrático bien estructurado facilitaron la redistribución de la riqueza, garantizando el sustento de la población y el financiamiento de obras públicas. Se erigieron impresionantes obras arquitectónicas y monumentos que celebraban la continuidad del legado sumerio y de la autoridad estatal. A nivel cultural y educativo, la tercera dinastía de Ur se destacó por la promoción de escuelas y centros de enseñanza en los que se capacitaba a escribas y administradores. La proliferación de textos religiosos y literarios facilitó la difusión de conocimientos y permitió que la tradición sumeria se mantuviera viva a través de la transmisión de saberes esenciales para la organización de la sociedad. Los textos escolares, que incluían copias de himnos, mitos y leyes, se convirtieron en instrumentos fundamentales en la consolidación de una cultura escrita sólida. La coordinación entre sectores productivos, el fomento de la agricultura y el fortalecimiento de las relaciones comerciales permitieron que la economía se mantuviera dinámica. El comercio externo e interno continuó siendo uno de los motores del desarrollo y la conexión con culturas vecinas promovió un intercambio constante de bienes, tecnologías e ideas. Sin embargo, pese a estos logros, el periodo de la tercera dinastía de Ur también enfrentó desafíos significativos.
Los conflictos internos, las presiones de pueblos nómadas y las dificultades para gestionar un territorio extenso pusieron a prueba la estabilidad del régimen. Aún con tales complicaciones, los sumerios supieron adaptarse y mantener ciertos vestigios de su organización administrativa y cultural, lo que explica la influencia perdurable que esta etapa tuvo sobre las sociedades posteriores en la región mesopotámica. Con la llegada de nuevos imperios y la riqueza de influencias culturales propias de la historia antigua de Mesopotamia, la civilización sumeria fue transformándose y dejando un legado imborrable en el devenir humano. Aun cuando con el tiempo las estructuras políticas sumerias dieron paso a nuevas formas de organización y gobernanza, los aportes en tecnología, la escritura y la organización social continuaron influyendo en las culturas que posteriormente habitaron la región y otras partes del mundo. Entre los aportes más importantes, destaca el desarrollo del sistema de escritura cuneiforme, que trascendió los siglos y se utilizó durante milenios en la región. La capacidad de registrar información y transmitir leyes, mitos y conocimientos permitió que generaciones futuras pudieran aprender de los logros e incluso de los errores del pasado. Sin duda, esta herencia intelectual fue una de las claves para el funcionamiento administrativo y la consolidación cultural de muchas sociedades antiguas. Asimismo, la organización social y política de las primeras ciudades-estado sumerias sentó las bases para la concepción de un estado moderno. La división del trabajo, la existencia de un aparato burocrático y la idea de que ciertos poderes debían ser transferidos y regulados de forma sistemática se convirtieron en principios que se mantuvieron en el transcurso de la historia. Los modelos de gobernanza experimentados en Sumeria han sido estudiados con detenimiento por historiadores y politólogos, ya que revelan el ingenio humano a la hora de organizar sociedades complejas. El dominio de la ingeniería hidráulica y la invención de sistemas de irrigación se señalaron como innovaciones cruciales. En una tierra marcada por la variabilidad de la disponibilidad de agua, la manera en la que los sumerios supieron gestionar este recurso aseguró la prosperidad agrícola y, por tanto, la estabilidad de sus ciudades. La construcción de diques, canales y reservorios fue un ejemplo impresionante de cómo la ingeniería pudo responder a las necesidades sociales y económicas, permitiendo a las comunidades sumerias crecer y desarrollarse en un entorno que exigía soluciones constantes y creativas. La religiosidad y la mitología sumeria, además, hicieron posible que se establecieran cosmovisiones y modelos de comportamiento que trascendieron el ámbito religioso para incidir en aspectos cotidianos de la vida. Los rituales y ceremonias, plasmados en inscripciones y en reliquias artísticas, se convirtieron en herramientas para la cohesión social y en símbolos de la identidad colectiva de un pueblo que se definía a sí mismo en relación con lo divino. Con el advenimiento de imperios como el acadio, el babilónico y el asirio, el legado sumerio fue asimilado y adaptado a nuevas realidades políticas y culturales. La transmisión de conocimiento se dio a través de la difusión de la escritura, el arte y las estructuras administrativas, convirtiendo a la historia sumeria en un punto de referencia indispensable para el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Las ideas, métodos de organización y expresiones artísticas que nacieron en Sumeria se incorporaron en los fundamentos de la cultura mesopotámica y, por extensión, en la historia universal. En términos educativos, la herencia sumeria alcanzó tal trascendencia que durante milenios se consideraron indispensables tanto en academias antiguas como en centros religiosos. Las técnicas de enseñanza, el uso de tablillas para la labor cognitiva y la sistematización del conocimiento repercutieron en metodologías pedagógicas que han perdurado en el tiempo. El impacto no se limita a la escritura, sino que abarca disciplinas matemáticas, astronómicas y arquitectónicas, justificando la afirmación de que Sumeria es, en muchos aspectos, la cuna de la civilización organizada. La vida en las ciudades sumerias se desarrollaba en un entorno vibrante y dinámico en el que convergían diversos aspectos de la existencia humana. Aunque la estructura social estaba claramente diferenciada, el día a día de los habitantes era producto de la interrelación entre la naturaleza, la espiritualidad y el esfuerzo colectivo. Los rituales religiosos marcaban el ritmo del calendario y las festividades unificaban a la comunidad en celebraciones que trascendían las diferencias individuales. La familia constituía el núcleo central de la sociedad sumeria, siendo el primer espacio de transmisión de tradiciones y oficios. Desde muy temprana edad,
niños y niñas eran introducidos en los hábitos que representaban la identidad cultural del pueblo. Se les enseñaba a trabajar la tierra, a participar en los rituales y a conocer la importancia de los dioses en el funcionamiento de la ciudad. A pesar de las jerarquías establecidas, en muchas situaciones se observaba una forma de vida comunitaria en la que el bienestar colectivo era tan importante como los logros individuales. El mercado y el comercio eran elementos esenciales en la vida diaria, y en los templos se centralizaban muchas de las actividades económicas. Los comerciantes y artesanos desempeñaban un papel fundamental en el intercambio de bienes, desde productos agrícolas hasta objetos elaborados en metal y cerámica. La economía, basada en el trueque y en sistemas primitivos de contabilidad, evolucionó de la mano con la escritura, permitiendo que las transacciones se registraran y supervisaran meticulosamente. La arquitectura sumeria reflejaba no solo el conocimiento técnico de sus constructores, sino también las aspiraciones estéticas y espirituales de la comunidad. Las casas, palacios y estructuras religiosas presentaban un diseño funcional, pero también simbolizaban la jerarquía y la conexión con lo divino. Las decoraciones y relieves en las construcciones servían como medio de comunicación visual, dejando constancia de las hazañas de los gobernantes y de la grandeza de los dioses. La vestimenta y las costumbres reflejaban la adaptación al entorno y la influencia de la religión. Los atuendos solían ser sencillos, confeccionados con materiales locales y adaptados a las condiciones climáticas de la región. Sin embargo, en festividades religiosas y eventos oficiales, la vestimenta adquiría un carácter ceremonial que testimonia la importancia de la ritualidad en la vida sumeria. La vida cotidiana también estaba marcada por la celebración de festivales y ceremonias que reforzaban los lazos comunitarios. Las danzas, la música y el arte se convertían en expresiones de gratitud hacia las deidades y de unión entre los habitantes. Estas celebraciones, registradas en diversas inscripciones y relieves, son testimonios de una sociedad que supo valorar tanto el esfuerzo individual como la solidaridad colectiva. La economía sumeria se basaba principalmente en la agricultura, complementada por la ganadería y el comercio. La invención y perfeccionamiento de sistemas de irrigación fueron cruciales para maximizar la producción agrícola. Los canales y diques, construidos con técnicas avanzadas para la época, permitieron un uso eficiente de las aguas de los ríos Tigris y Éufrates, haciendo posible que las cosechas se realizaran en condiciones óptimas, incluso en épocas de sequía. Además, la metalurgia realizó avances significativos, sobre todo con la utilización del bronce. La fundición y elaboración de herramientas y armas de bronce supuso una ventaja tecnológica, que no solo aumentó la productividad en el campo, sino también la capacidad de defensa y conquista de las ciudades-estado. Este progreso permitió también la creación de objetos artísticos y ceremoniales que han llegado hasta nuestros días como testimonio del refinamiento cultural sumerio. El comercio fue otro pilar esencial de la economía sumeria. La conexión entre las diversas ciudades-estado, así como la relación con comunidades de otras regiones, facilitó el intercambio de bienes y conocimientos. Se comerciaban productos agrícolas, tejidos, cerámicas, metales y objetos de lujo. Esta dinámica comercial no solo estimuló la economía local, sino que también promovió la difusión de innovaciones tecnológicas y culturales que repercutieron en otras civilizaciones de la historia antigua de Mesopotamia. En cuanto a las tecnologías utilizadas, la construcción de tablillas de arcilla y la invención del arado fueron fundamentales para aumentar la productividad. El conocimiento adquirido en ingeniería, arquitectura y técnicas de irrigación se convirtió en un recurso invaluable, permitiendo que Sumeria alcanzara niveles de desarrollo que serían inéditos en la época. El legado de Sumeria ha trascendido el tiempo y las fronteras geográficas gracias a la difusión de sus conocimientos y tradiciones. La invención de la escritura cuneiforme, la consolidación de sistemas administrativos y la creación de códigos legales marcaron hitos que han influido en distintas culturas a lo largo de la historia. Este legado permitió el resurgimiento y la adaptación de las estructuras sociales en posteriores civilizaciones mesopotámicas, como la acadia, la babilónica y la asiria. El conocimiento sumerio se extendió a través de la enseñanza en los llamados edubas, o escuelas de escribas. Estos centros educativos se encargaron de instruir a las nuevas generaciones en la lectura, la escritura y la administración, consolidando así una base cultural que perduró durante siglos.
Los textos cuneiformes, ya sean registros administrativos u obras literarias, fueron copiados y estudiados por sabios de diversas épocas, lo que permitió la transmisión de conocimientos que hoy consideramos fundamentales para la comprensión de la historia. La influencia sumeria no se limitó únicamente a Mesopotamia, sino que sus innovaciones y estructuras sociales llegaron a influir en regiones tan distantes como la civilización del Valle del Indo y, en menor medida, en culturas posteriores en todo el mundo antiguo. La universalidad de sus aportes ha hecho que Sumeria sea reconocida como la cuna de la civilización, una etiqueta que destaca la magnitud de sus contribuciones al desarrollo humano. El arte sumerio se caracteriza por una simplicidad que, sin embargo, oculta una gran profundidad simbólica y cultural. Las esculturas, relieves y cerámicas producidas durante esta época ofrecen una ventana a las creencias, la mitología y la vida cotidiana de un pueblo que supo plasmar su identidad en la materia. Los relieves y estelas encontradas en sitios arqueológicos están llenos de representaciones de dioses, guerreros, escenas cotidianas y actos ceremoniales, lo que permite reconstruir de manera visual la compleja red simbólica de la civilización sumeria. Desde el punto de vista arquitectónico, los sumerios fueron pioneros en la construcción de estructuras monumentales. Los zigurats, con su apariencia escalonada y majestuosa, fueron edificados no solo para rendir culto a las divinidades, sino también para mostrar el poder y la sofisticación de la organización social de la época. Estas construcciones, que mezclaban función y simbolismo, representaron un avance significativo en la ingeniería y la arquitectura, y su influencia se puede observar en las construcciones religiosas de civilizaciones posteriores. La utilización de materiales locales, como el ladrillo de barro, permitió a los sumerios desarrollar técnicas constructivas que se adaptaran a las condiciones del clima y de la tierra. La planificación urbana y la organización de espacios públicos y privados fueron elementos esenciales que contribuyeron a la formación de ciudades que no solo respondían a necesidades básicas, sino que también reflejaban ideales estéticos y culturales. La historia antigua de Mesopotamia se vería profundamente marcada por el legado sumerio. Las innovaciones en escritura, administración, arte y arquitectura sentaron las bases para el surgimiento de imperios que, si bien llegaron a dominar regiones muy extensas, tomaron prestadas ideas y técnicas que se originaron en Sumeria. El modelo de ciudad-estado, la concepción de leyes y el sistema educativo basado en la enseñanza de la escritura se convirtieron en parámetros de referencia para civilizaciones posteriores. Durante la expansión del Imperio Acadio y más tarde del Imperio Babilónico, se incorporaron muchas de las prácticas sumerias en los sistemas gubernamentales y culturales. El respeto por la tradición escrita y el uso de registros administrativos permitieron que las conquistas y la organización de vastos territorios fueran más eficientes, lo que demuestra cómo el legado sumerio se transformó en un recurso fundamental para la integración de diversas culturas bajo una administración centralizada. En el ámbito religioso, la proliferación de deidades y la compleja mitología sumeria dejaron una huella imborrable. Los dioses sumerios, con sus atributos y simbologías, fueron reinterpretados y adoptados en las religiones de los imperios sucesores, permitiendo que la esencia de la espiritualidad sumeria perdurara a través de los siglos. La civilización sumeria, que floreció en el sur de Mesopotamia, dejó un legado profundo y duradero en la historia de la humanidad. Desde los primeros asentamientos agrícolas hasta la consolidación de ciudades-estado y el desarrollo de la escritura cuneiforme, cada etapa de su evolución representa un hito en la organización social, la economía, el arte y la religión. Su influencia se ha extendido más allá de su tiempo y territorio, constituyendo la base sobre la cual se erigieron civilizaciones posteriores en la historia antigua de Mesopotamia. Sumeria supo enfrentar los desafíos del entorno, transformando la adversidad en oportunidades para la innovación y el progreso. La creación de sistemas de irrigación, la invención de la escritura y la construcción de impresionantes monumentos son muestra del ingenio y la determinación de un pueblo que se atrevió a soñar con una sociedad organizada y avanzada. Es, en esencia, la historia del nacimiento de la civilización. Los registros en tablilla de arcilla, los templos elevados y los relatos mitológicos son vestigios que nos permiten comprender los orígenes de muchas instituciones fundamentales de la vida moderna.
Desde la administración de recursos hasta la educación y el desarrollo urbano, las contribuciones sumerias continúan resonando en la sociedad contemporánea. Hoy, la ciencia y la arqueología continúan descifrando nuevas pistas y reafirmando la importancia de Sumeria en el relato histórico global. La reconstrucción de contextos, estructuras administrativas, sistemas de creencias y obras artísticas nos brinda un panorama completo de cómo se configuró una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. La civilización sumeria ejemplifica el inicio de un proceso evolutivo en el que el ser humano, a través de la organización comunitaria, la inventiva y el desarrollo de sistemas complejos, sentó las bases sobre las cuales se construyó el mundo moderno. La tradición sumeria en la escritura, en la religión y en la organización social no solo marcó una etapa en la historia antigua de Mesopotamia, sino que sigue siendo motivo de estudio y admiración en la actualidad. La historia de Sumeria es una invitación a explorar los orígenes del pensamiento organizado y a reconocer el poder de la innovación en la transformación de la sociedad. No solo es relevante por sus aportes tecnológicos y administrativos, sino también por su capacidad para forjar una identidad colectiva que ha perdurado a lo largo de la historia.